Hola, soy Luz María Casalio Quispe, estudiante de la Universidad Católica Sede Sapiense y curso en cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión vamos a mostrar la resolución de la segunda práctica calificada del curso de Física 2. El primer ejercicio dice: se tiene un líquido Z que está inicialmente en estado sólido a menos 110 grados Celsius, pasa a un estado de transición al líquido a los menos 10 grados Celsius, después de aplicarle 40.000 calorías. Para pasarlo a un estado líquido se le adiciona 83.000 Joule. Luego, en toda la fase líquida se le adiciona 334.000 Joule. Ingresa a un estado de transición a gaseoso a los 210 grados Celsius. Para pasarlo a un estado gaseoso se le adiciona 0.09 megacalorías. El proceso industrial termina cuando llega a 360 grados Celsius, después de adicionarle un flujo calorífico de 3.5 watts por hora. Nos piden graficar un proceso de temperatura versus energía, también hallar la temperatura de equilibrio y hallar cuál es la masa que se le debe agregar para que se obtenga un total de líquido vapor a 50% cada uno. Sacamos los datos necesarios, realizamos las conversiones de calorías a BTU, de Joule a BTU y de watts a BTU. Con lo cual extraemos nuestra gráfica de temperatura en Celsius con energía en BTU, en las líneas oblicuas se realiza un cambio, está en un estado de transición, y en las líneas verticales un cambio de estado. En 2 y en 4 realiza cambio de estado, 1, 3 y 5 está en estado de transición. En el segundo inciso nos pide hallar la temperatura de equilibrio. Para ello necesitaremos graficar nuestra regla calorimétrica y ubicar nuestras temperaturas en ella. También se puede observar que el calor 1 pasa de una temperatura fría a una temperatura de menos 10 grados Celsius y el calor 3 de menos 10 grados Celsius a una temperatura de equilibrio. Las flechas verticales muestran un cambio de temperatura y las horizontales un cambio de estado. En Q2 la sustancia absorbe calor y en Q5 libera calor, de donde se obtiene que el calor 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al sumarlos resulta 0. Hallaremos el calor en cada situación. Para ello es necesario encontrar el calor específico. En 1 será igual al calor sobre la masa por la variación de temperatura. Reemplazando los datos obtenidos, tenemos 17.65 BTU sobre kilogramo por Celsius. Convirtiendo al sistema internacional resulta 18.610.2 Joule kilogramo. Disculpen, es Kelvin. Reemplazando, el Q1 será igual a la masa, 0,3 kilogramos, por el calor específico por la variación de temperatura. Resulta 223.320.4 joules. Obtenemos que el calor 1 será igual a 223.320.4 joules. Asimismo, para el calor 2 necesitamos el calor latente de fusión, que será igual a calor sobre masa. Reemplazando resulta 786.7 BTU sobre kilogramo, convirtiendo al sistema internacional 829.968.5 Joule sobre kilogramo. Del mismo modo, para el calor 3 necesitamos el calor específico en la situación 3, que será igual al calor sobre la masa por variación de temperatura. Reemplazando los datos,
Desarrollando obtenemos 14.389 BTU sobre kilogramo por Celsius. Convirtiendo al sistema internacional, 15.180.49 Joule sobre Kelvin. Reemplazando todos estos datos, sería el calor específico multiplicado por la masa, que es 0.3 kilogramos, por la variación de temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, menos 10. Y resulta 4.554.147 temperatura de equilibrio más 45.541.47 joules. Para Q4 necesitaremos del calor específico, reemplazando el calor específico multiplicado por la masa por la variación de temperatura. Obtenemos 1518.049 temperatura de equilibrio menos 318.790.29 joules. En Q5 realizamos lo mismo, averiguamos del calor latente de ebullición, que es igual a el calor sobre la masa, y se obtiene 3.572.1 BTU sobre kilogramo. Convirtiendo al sistema internacional, 3.768.565.5 joules sobre kilogramo, y reemplazamos este valor para hallar el calor en 5, que será multiplicarlo por la masa, y se obtiene 376.865.55 joules. El calor 6, también buscamos el calor específico, que resulta de la división entre el calor sobre la masa por la variación de temperatura, y será 0.796 BTU sobre kilogramo por Celsius, convirtiendo al sistema internacional 839.78 Joule sobre Kelvin. Reemplazando este dato, para hallar el calor en 6, multiplicamos por la masa, que es 0.1 kilogramos, por la variación de temperatura, y resulta menos 12.596.7 Joule. Todos estos datos los ubicamos en nuestra fórmula y sumamos aquellos que tengan temperatura de equilibrio, y resulta 6.072.196 temperatura de equilibrio menos 190.401.02 joules. Despejando temperatura de equilibrio y dividiendo, se obtiene 31.356 Kelvin como la temperatura de equilibrio. En el tercer inciso nos pide hallar una masa M que se le adiciona para que esté la mezcla en líquido y vapor al 50% cada uno. Graficamos nuestra regla calorimétrica para apoyarnos y ubicar mejor, o para tener una mejor visión del desarrollo de este inciso. Hallaremos el calor en cada uno. Como ya hallamos el calor específico, reemplazamos en la fórmula masa por el calor específico por la variación de temperatura. No conocemos la masa, así que le colocamos una variable m. Multiplicando resulta 1.674.918 masa por joule sobre kilogramo. En Q2 multiplicamos la masa por el calor latente de fusión y resulta 829.968.5 masa joule sobre Kelvin. En Q3 multiplicamos la masa por el calor específico por la variación de temperatura y resulta 3.339.707.5 masa joule sobre kilogramo. En Q4 la masa será 0.1 más la masa desconocida sobre 2, ya que pide un 50% de cada una.
multiplicado por el calor específico resulta 188.421.275 Joule menos 1.884.282.75 masa. En negativo, ya que el calor en esta ocasión está siendo liberado. Para el calor 5 multiplicamos la masa 0,1, calor específico 839.78 y la variación de temperatura 210 menos 360 y resulta 12.596.7 joules en negativo. Entonces, reemplazando aquellos que tienen la masa, resulta 3.960.111.55 masa menos 201.024.975 joule. Despejando masa se obtiene que será igual a 0.05 kilogramos. El siguiente ejercicio nos dice: se tiene un depósito de residuos nucleares que utilizan la energía que emite estos materiales. La forma en cómo aprovecha esta energía consiste en acantonar a estos residuos en un cuarto de plomo cerrado. El calor se transfiere a las paredes, pasa por su espesor y se transfiere al agua que está alrededor del cuarto de plomo. El material radioactivo tiene una temperatura de 3000 Fahrenheit y un área total de 100 centímetros cuadrados. Si la constante de Stefan Boltzmann es de 5.67051 por 10 a la menos 8 y la emisividad del material es 0.8, también el bloque de plomo tiene un coeficiente de material de 35 y el agua tiene un coeficiente de convección de 600. Nos piden hallar la razón de flujo, también el espesor y la temperatura de alrededor del cuarto. Solución: sacamos datos, las características y mostramos una gráfica que nos permita reconocer los elementos. Hallamos el flujo de calor, P. Los residuos nucleares emiten el calor a través de radiación, ya que no entra en contacto directo con las paredes del cuarto de plomo, así que utilizaremos la fórmula de la constante de Stefan Boltzmann multiplicado por el área por la emisividad por la diferencia de las temperaturas elevada a la cuarta. Reemplazando los datos, se obtiene que el flujo de calor será 6.178.55 watts. En B nos pide hallar el espesor de la caja y para ello utilizaremos la fórmula de conducción. Reemplazando los datos, P será el mismo valor que el de la radiación. Despejando el espesor se tiene 1223.588 metros. Y en C nos piden hallar la temperatura alrededor del cuarto. Reemplazando, P será la misma que la de convección. Tenemos que la temperatura fría será igual a 59.99 grados Celsius. El siguiente ejercicio nos dice: un mol de gas monoatómico, asumimos que es ideal, se lleva por un siglo ABCA, tal como se muestra en la figura. Del proceso de A a B es un proceso termodinámico, de B a C un proceso isobárico y de C a A un proceso adiabático. Nos piden realizar el cuadro y completar el volumen, la presión y la temperatura en esos puntos, hallar el trabajo total del ciclo y realizar otro cuadro del trabajo, el calor y la variación de energía interna en los procesos A, B y C. Extraemos los datos y realizamos nuestro cuadro, donde desconocemos la presión en A, presión en B y la presión en C, asimismo como la temperatura en C.
A y B tienen la misma temperatura, ya que nos dicen que es un proceso isotérmico. Analizamos cada punto. Para ello utilizaremos la fórmula conocida: la presión por el volumen es igual a R por el número de moles por la temperatura. En A reemplazamos los datos que tenemos en el cuadro y nos resulta que la presión será igual a 3023.27 pascal. Para B realizamos lo mismo, reemplazamos los datos y obtenemos que la presión en B será igual a 1583.62 pascal. Y C será similar, solo que tendremos que hallar la temperatura en el mismo, que será igual al volumen en C por la temperatura en B sobre el volumen en B. Reemplazando datos, se tiene que es 295.24 Kelvin. Reemplazando en la fórmula, la presión en C será 1583.62 pascal. Completamos nuestro cuadro con los datos obtenidos y ubicamos nuestros puntos en la gráfica. En el siguiente inciso nos pide hallar el trabajo total del ciclo, que será igual al trabajo en AB más el trabajo en BC más el trabajo en CA. El trabajo en un proceso isotérmico se calcula multiplicando el volumen por la presión por el logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial. Reemplazando datos se obtiene que el trabajo en AB es igual a 2150.42 joules. El trabajo BC se halla multiplicando la presión por la variación de volumen, ya que es un proceso isobárico. Reemplazando datos se obtiene que es el trabajo a menos 870.991 joules. Continuamos. El trabajo en CA es igual a menos 1 mol por 3 medios de R por la variación de temperatura y resulta que es menos 1306.4 joules en el proceso isobárico. Reemplazando los trabajos, sale que el trabajo total es a menos 26.971 joules. En el tercer inciso nos piden realizar nuestro cuadro donde desconocemos el calor y los trabajos lo obtuvimos gracias al proceso que se hizo anteriormente, al desarrollo previo. En la primera fila se observa que la variación de energía interna es igual a 0, ya que estamos en un proceso isotérmico y no existe variación de temperatura, así que el trabajo 1 será igual al calor. Y de C a A, en la tercera fila, es un proceso adiabático, por eso el calor es igual a 0. En BC, el calor será igual a N por el calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Reemplazando datos se obtiene menos 2177.4 joule y la energía interna será igual al calor menos el trabajo, que resulta 1306.4 joule. Y para finalizar este ejercicio, hallamos el trabajo en CA, que será la presión en A por la variación del volumen en A, menos el volumen en C, y resulta menos 1306.4 joules. Completamos nuestro cuadro y acabamos con este ejercicio. El último nos pide hallar el trabajo realizado por la máquina en watts y calcular el tiempo de duración por ciclo. Extraemos los datos y sabemos que la eficiencia es igual al calor caliente menos el calor frío sobre calor caliente. Convirtiendo a joule, se obtendría que el calor frío es igual a 12.554.5
y la eficiencia es 40% o 0.4. Reemplazando, sale que el calor caliente es igual a 20.924.17 Joule. Y con este dato hallaríamos el trabajo, que es igual al calor caliente menos el calor frío, donde resulta 8.369.7 Joule. El segundo inciso nos pide hallar el tiempo de duración por siglo, de donde aplicamos la fórmula que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Reemplazando datos, se obtiene que el tiempo es igual a 4.18 segundos. Eso sería todo y muchas gracias.